Ok, hermanos, a leer un poco en Marcos 7, 1, 13, para ver qué nos dice la palabra del Señor en este capítulo de Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viniendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Voy a leer esos 3 versículos nada más, pero aquí se refería a lo que contamina el hombre. En este estudio que hemos escuchado, y lo pueden leer y lo pueden leer en su casa, aquí vemos una tradición versus una doctrina. Sabemos que una tradición es una costumbre y una doctrina es un conjunto de enseñanzas, teorías e instrucciones que se interpretan como válidas. ¿Qué vemos aquí de la tradición? Muchas veces son repeticiones que nosotros ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Son costumbres o preceptos religiosos que van de generación en generación. Y les voy quizás a contar pues un cuento que no sé si algunos de ustedes han escuchado, y algo bien cortico, que dice que había una vez una niña que vio a su mamá que freía pescado, y para eso le cortaba la cola y la cabeza, y ella le preguntaba por qué lo hacía, y la madre le responde, no sé, tu abuela lo hace, ve y pregúntale a ella. Y ya la niña va para donde su abuela y le pregunta también, ay abuela, ¿por qué tú cortas la cabeza y la cola del pescado? Mira, no sé, yo lo hago porque mi mamá lo hacía, pregúntale allá a tu bisabuela a ver qué te dice. Yo lo hago porque ella lo hace. La niña va donde su bisabuela, el cual le responde que ella no sabe por qué su mamá y su abuela lo hacían, pero que ella lo hacía porque su sartén era muy pequeño. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que vemos 2 generaciones que están haciendo algo porque simplemente lo ven o lo imitan de sus padres o de su generación. ¿Qué quiero decirle con esto para llevarlo a la palabra? Que ciertamente puede que los fariseos se supieran toda la ley mosaica, pero de que la practicaban como debiera ser, era lo que no se veía. ¿Y qué pasa aquí? Jesús no viene a la tierra a eliminar la ley de Moisés. Simplemente si recordamos un poco lo que fue, porque fue creada, porque Dios le da esos mandamientos a Moisés, es porque venían un pueblo de Egipto, ¿verdad? Que sabíamos que estaban esclavizados, que no sabían sino más que recibir órdenes, y que obviamente al salir de Egipto se iban a encontrar solos en su mente, en no saber a quién, o sea, qué voy a hacer porque no tengo quien me dirija. Muchos se estaban desviando, muchos estaban buscando dioses ajenos, muchos no sabían ni siquiera qué iban a hacer. Y entonces por eso Dios le da a Moisés para ordenar ese pueblo. No solamente eran 10 mandamientos, eran muchísimos mandamientos. Pero en ese entonces había una razón de ser. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es que no se vaya a cumplir ahorita, sino que cuando viene Jesús, no es derogada esa ley, sino que se lleva a hacerla, ya no porque tengo que hacerla, porque tengo que ordenar todo lo que vengo haciendo o lo que voy a hacer, sino que lo voy a hacer por amor. Entonces, ¿qué hago yo o qué hacen esos mandamientos en mi vida? Es que no es que me voy a salir de la ley mosaica, sino que yo voy a hacer ahora. Yo no voy a robar, yo no voy a matar, yo no voy a todo lo que me dicen a mí los mandamientos que no debo hacer, pero lo voy a hacer por amor. Porque si yo amo a mi prójimo, obviamente yo no voy a hacer esa cantidad de cosas que me están diciendo allí que está mal o que no debo hacer.
Entonces no la voy a hacer porque tengo que llevarla como una ley que estoy llevando casi que cuesta aquí bien difícil de cargar, sino porque yo lo voy a hacer por amor. Y cuando yo lo hago por amor, yo la entiendo, porque yo la voy a entender. Pero cuando lo dicen aquí por una tradición que, como le acabo de decir el cuento, que yo no sé por qué la estoy haciendo, entonces no la voy a llevar de la misma manera. Por eso los fariseos son reprendidos por Jesús, porque les dice, ok, ustedes se lavan las manos antes de comer, pero hacen una cantidad de cosas que no se deben hacer. Porque Jesús no es que Él sabe todo lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Entonces, si yo hago algo para que el exterior me vea, soy un hipócrita. Pero si yo hago algo porque es de mi corazón, porque yo amo a Dios y porque lo voy a hacer así, ya es otra cosa. Y nuestra doctrina es cristocéntrica. Hasta ahí vamos bien con esta enseñanza, hermano. Ok, seguimos con la última enseñanza de esta noche. El viaje a Fenicia. Aquí, bueno, de verdad que esta noche ha sido de mucha enseñanza, de enseñanza tras enseñanza. Vemos la fe de una mujer cananea. Y me gustaría que nos fuéramos al capítulo de Mateo 15, 21, 28. Ok, Mateo 15, 21, 28. Que nos dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y que clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban y decían: despídela, pues da voces tras vosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces él respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí, hermanos, vemos claramente que Jesús menciona que había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta persona era extranjera, una mujer pagana, en busca de sanación por su hija. Ella viene y clama a Jesús. Jesús caminaba con sus discípulos y ella seguía clamando y seguía buscando de él, y él no le daba palabra alguna. Vemos que no es judía, obviamente, que es lo primero que se marca en el capítulo. Jesús le aclara que primero debía alimentar a los hijos de Israel, para luego alimentar a los de afuera. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice de alimentar a los perrillos. Él debía primero alimentar a los hijos de Israel, enseñarles, darle palabra, y después ir a los de afuera. Pero viendo Jesús la respuesta de ella, su súplica y su clamor, con tanta humildad, al decir que los perrillos se comen las migajas que caen, aquí encontramos que todo aquel que lo busque encontrará alimento espiritual, que sobre todas las cosas Dios está para todos y que no vino para un grupo cerrado, vino para todos, nos salvó a todos. Amén y amén. Con esto cerramos en esta noche, con este capítulo. Queremos ver sus impresiones, queremos ver sus preguntas,
Si tienen algo que agregar, hermanos, queremos escucharlo.